Hola a todos, los saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amigos, es un día más para poder acercarnos a Dios, para poder agradecer a Dios por todas sus infinitas bendiciones, por sus grandes misericordias que aún nosotros le fallamos, pero Él sigue ahí con ese amor incondicional con que nos amó, ¿verdad? Y nos sigue perdonando, aun cuando nosotros le fallamos tanto. Bien, amigos, hoy es un día más entonces para poder traerles una porción más de esta palabra preciosa. Es la segunda parte, estamos siguiendo el libro o el Evangelio de San Juan. Nos habíamos quedado en el capítulo 1, versículo 5. Ahora vamos a empezar con el versículo 6 al 14. Vamos a leer entonces unos cuantos versículos para seguir aprendiendo, para seguir aprendiendo y adquiriendo conocimiento de Dios, de su palabra, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, amigos, y que nosotros tengamos ese corazón solícito para poder recibir este mensaje de Dios. Porque no es solo, amigos, recibir y celebrar el nacimiento de Jesús, que hace pocos días, bueno, ya el año pasado se dice, pues, pero hace pocos días se celebró el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Ese Mesías que vino al mundo, un pequeñito, un bebito que vino al mundo, pero vino pues cargado de tantas cosas lindas, de tantas bendiciones, de salvar este mundo pecaminoso, ¿verdad? Qué lindo, ¿no? La gente cómo se ilusiona, hace tanta decoración para recibir a este pequeñito, pero qué irónico, porque cuando ya él crece, la gente rechaza su evangelio, rechaza su forma de vida, rechaza todo lo que él enseña. Mayormente, ¿no? Lo rechazan, no lo reciben y sabemos cómo termina él acá muriendo y siendo crucificado, ¿no? Pero él da esa vida por nosotros, ¿no? Ese regalo precioso y perfecto. Bueno, vamos entonces a continuar con el estudio de la palabra de Dios a partir del versículo 6, ¿sí? Si tienen una Biblia, tráiganlo y vamos a leer este capítulo de San Juan. Sin antes primero eh, pedir ayuda al Espíritu Santo. Cerramos nuestros ojos entonces un ratito. Amado Dios Todopoderoso, gracias por este día, Señor. Gracias, Papito Precioso, por todo lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, por todo lo que tú haces y seguirás haciendo, Señor. Bendito Dios, gracias te damos a ti, Papito lindo. Te pedimos perdón porque tal vez te hemos fallado, porque somos pecadores, somos terrenales. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir una vida conforme a tu palabra. Ayúdanos a vivir una vida conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Papito Precioso, y prepáranos siempre para poder estar listos cuando tú llegues en algún momento, Señor. Gracias te damos a ti, amado Espíritu Santo, que tú estás en nuestros corazones. Gracias, amado Espíritu Santo. Enséñanos la palabra, danos la guía necesaria para poder comprender y entender esta palabra que vamos a leer. Dejamos todo en tus manos, bendita, Señor, y aquel que escuche esta palabra, Señor, que ese corazón sea dispuesto para escuchar tu mensaje. Haz barbecho esos corazones, Señor, para que tu palabra llegue en esa tierra ya labrada, en esa tierra ya, Señor, barbechada, Señor, para que pueda, Señor, esa semilla crecer, Señor, y dé un buen fruto. Gracias te damos a ti, Papito lindo, en el nombre de Dios Jesucristo. Amén y amén. Bien, amigos, entonces, este libro es teológico, amigos, hemos dicho desde un principio. ¿Por qué? Porque muchas cosas de lo que se habla en este evangelio, de lo que se habla acá en la Biblia, sus explicaciones están en la misma Biblia. En la misma Biblia están las explicaciones de lo que a veces mucho leemos y a veces no entendemos, pero este libro tiene su explicación y es un libro bastante bueno, ¿no? Y que nos enseña mucho, amigos. Esta Biblia, esta palabra preciosa que nos ha traído el Señor, que nos ha entregado Dios, nos va a enseñar de cómo tenemos que caminar, de cómo era Jesús, de cómo era su carácter y cómo nosotros tenemos que seguirlo a Él. ¿Cuál es ese camino perfecto que Dios nos mostró y nos ha dejado? Bueno, pues leyendo vamos a entender muchas cosas. Bien, vamos a leer entonces a partir de versículo 6 y dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan el Bautista era el hombre enviado de Dios. No era que a Juan se le ocurrió hablar y decir cosas, no, era enviado de Dios, Juan el Bautista. Dice, este Juan el Bautista, ¿qué cosa hacía? ¿Qué cosa hacía? Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, ¿no? En esa luz que iba a venir. Dice, ¿no? Él vino
este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, de esa luz que iba a llegar, de esa luz que iba a nacer, para que todos creyesen en él, en esa luz, ¿no? No era él la luz, lógicamente, no era él la luz. Él estaba dando testimonio de esa luz que iba a llegar. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Así es, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, cuando ya iba a nacer el Mesías Jesucristo, ¿verdad? Entonces, amigos, ¿quién era Juan el Bautista? Era el precursor del Mesías. Él vino para anunciar que el reino de los cielos se estaba acercando ya y que los hombres tenían que arrepentirse. Esa es la misión de este Juan el Bautista, de este varón de Dios, de este hijo, de este enviado de Dios. Y así, amigos, es nuestra misión. Aquellos que somos hijos de Dios, tenemos la misión de instar al mundo, de instar a los hombres a que se arrepientan, ¿no? Debemos prepararlos a que se arrepientan. ¿Por qué? Porque un día Jesús volverá y llevará a su iglesia, llevará a su pueblo. Entonces tenemos que preparar. Juan 3.1, ¿qué nos dice, amigos? Este mismo Juan 3.1. A ver, Mateo. Es Mateo, sí. Mateo. Un momentito, vamos a ver qué nos dice Mateo 3.1. Vamos a dejar esto por acá para que no nos... Ya. ¿Qué nos dice Mateo 3.1? Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo y todo. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Mateo? Está corroborando lo que acá dice en Juan, ¿no? Capítulo 1, versículo 6, que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Entonces, la explicación sí la tenemos acá en la Biblia, amigos. Esta luz, dice, lo que hemos leído acá, esta luz vino esta luz. La luz sigue brillando, amigos. Pero no solo tiene que brillar, amigos, sino que se tiene que reconocer que la luz, ¿no?, está revelando en nosotros para que pueda llegar la redención, la salvación. Porque eso se imparte mediante la fe en el Salvador. Eso es lo que se imparte, la fe en el Salvador, ¿no? Esta luz está dispuesta para todo aquel que quiera creer. Para todo aquel que quiera creer. Esa luz está dispuesta para todos aquellos que lo quieran recibir. Así es. Vamos a leer entonces a partir del versículo 10 hasta el 11 nada más, estos dos versículos. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Así es, ya hemos visto que Dios creó el mundo, Jesús estaba con él, y con él se hicieron todo, ¿no? Se hizo el mundo. Dice, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no recibieron. A ver, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Amigos, Jesús vino a lo suyo, al mundo, porque el mundo fue hecho por Jesús, por Dios, ¿verdad? Entonces, él vino por este mundo, por los habitantes de este mundo. Él vino por esto. Y cuando dice, y el mundo por él fue hecho por el mundo, pero el mundo no le conoció, porque rechazaban la luz. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A los suyos. ¿Quiénes eran especialmente los suyos? Acá hablan especialmente por los judíos de Belén, los de Nazaret, Jerusalén. Los mismos judíos, amigos, no lo recibieron, lo rechazaron el mensaje de él, su evangelio. Miren Isaías, vamos a Isaías 1 un ratito. Vamos a Isaías 1. Del 1 al 6 vamos a leer un ratito, sí, vamos a leer esto. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Oh gente pecado, contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Hasta el burro, como diciendo, qué tan tercos somos, hasta el burrito, la oveja, el asno, conoce a sus dueños. ¿Qué está diciendo? ¿Que nosotros somos así?
Está como comparando que nosotros somos casi como esos animales, como esas bestias, hasta peores aún así. Dice, Israel no entiende. No entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie, dice, hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Amigos, qué dura esos términos, ¿no? De parte de este profeta Isaías para este pueblo de Israel, que Israel vivió con Dios. Dios los sacó del pueblo, de la esclavitud, del pecado, de la muerte, para darles vida. Pero este pueblo se rebeló, no quisieron aceptar ese evangelio, ese mensaje, no quisieron aceptar su palabra de Dios. Obstinados, tercos, hasta los bueyes tienen sus dueños y conocen a sus dueños y les hacen caso, porque cuando uno le dice a un buey, ¿no? O a un asnito, vamos, entonces como sea, está ahí. Pero el pueblo de Israel, tan terco, ni siquiera tenía temor a Dios, era obstinado, por eso dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Así es. Entonces entonces acá, ¿qué nos está diciendo? Los suyos no lo recibieron, no lo reconocieron como aquel que Dios lo estaba enviando, no lo recibieron como aquel que Dios lo estaba enviando para salvarlo de su pecado, de su esclavitud, en la cual estaban sujetos ellos, la muerte, ¿verdad? Amigos, vamos a leer el 12 y el 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amigos, recibir a Cristo, amigos, es aceptar y reconocer que somos pecadores y que necesitamos de nuestro Salvador, ¿no? Que es Jesús. Creer en Él con todo nuestro corazón. Así somos hijos de Dios. Así somos cuando nosotros creemos, cuando le decimos, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, creo en ti. Ahí somos engendrados por Dios, engendrados espiritualmente. Ahí recién. Pero este pueblo no, este pueblo lo rechazó, no quiso aceptar a Jesús, no quiso aceptar a Dios, que Él fue su Salvador. En Gálatas, vamos a Gálatas un ratito 4, 4, 7, un ratito vamos a leer Gálatas 4, 4, 7, nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Se dan cuenta, amigos? Somos hijos porque hemos recibido, ¿no? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por medio, amigos, y así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amigos, por medio de Cristo, el Señor vino a salvar a toda la humanidad por medio de Jesús. Pero solo aquel que lo recibe tendrá, amigos, esa paternidad de Dios, tendrá ese privilegio de poder ser hijo de Dios. Miren qué lindo, ¿verdad? Romanos, vamos un ratito a Romanos 8, 14, 16, vamos un ratito, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Solo aquel amigo, amiga que tiene el Espíritu Santo de Dios puede clamar Abba, Padre, que significa papito lindo. ¿Por qué? Porque está aquí, porque lo sentimos aquí en el corazón. Por eso podemos decir Abba, Padre. Y vamos a 1 de Juan 3.1, un ratito, rapidito, 1 de Juan 3.1. ¿Y qué nos dice 1 de Juan 3.1, amigos? Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero esto el mundo no nos conoce. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Como lo rechazaron a Jesús, el mundo tampoco nos va a conocer a nosotros. No nos extraña, amigo, no nos debe extrañar que el mundo no nos conozca, no nos debe extrañar que el mundo nos trate como nos trata, no nos debe extrañar que el mundo nos aborrezca.
A Jesús lo aborrecieron. A esa luz que vino, no lo quisieron recibir. Lo rechazaron, lo aborrecieron. Esa luz que somos nosotros ahora, como hijos de Dios, puede ser opacada y que no nos extrañe. Va a ser opacada, va a ser ignorada. Pero ¿qué podemos hacer si a Jesús mismo le hicieron lo mismo? No nos extraña entonces que el mundo no nos reciba inclusive, ¿no? Debemos más bien al contrario, amigos, creo que gozarnos porque estamos pasando por lo mismo que Jesús pasó. Fue rechazado, fue burlado, al final fue crucificado, ¿verdad? A nosotros capaz nadie nos va a crucificar, pero vamos a hacer así. De repente hasta se van a burlar de nosotros, claro, porque somos hijos de Dios, somos luz en medio de tanta maldad, de tanta oscuridad, amigos. Eh, pero Jesús intercede por sus hijos. Vamos a Hebreos 7, del 24 al 25, un ratito, vamos a seguir leyendo, el 24 al 25 nos dice, mas por cuanto permanece para siempre, quien Jesús, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús intercede allá en los cielos por nosotros, por aquellos que se acercan a él, dice la palabra. Amigos, y el último dice el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ese verbo se hizo carne, amigos. Jesús se hizo carne, se humanó, habitó entre nosotros y ahora actualmente habita por medio del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo, amigo, iluminará Jesús tu vida? ¿Cómo puedes ser lleno de su gracia, su verdad, si hasta ahora tú sigues rechazando el Evangelio, sigues rechazando esta palabra? Dices que ya caducó, dices que ya es para los tiempos de antes, sigues rechazando a Jesús. ¿Cómo puede Dios estar en tu vida? Solo necesitas, amigo y amiga, abrir tu corazón para que Él entre a ti, para que automáticamente lo recibas y ser parte de la familia de Dios. Comparte esta palabra, comparte esta porción. Que Dios los ilumine, que Dios los bendiga y conmigo será amigos hasta la próxima. Bendiciones.